Muy buenas tardes, ahora sí, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este encuentro posterior a la reunión que sostienen de manera periódica los presidentes de los órganos poderes. Uno, dos, sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres, sí. Listo. Muy buenas tardes, colegas, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia o balance de lo que va a ser, lo que fue, la reunión que sostienen periódicamente los presidentes y presidentes de los órganos poderes. Nos acompaña el señor presidente de la República, el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez Santi, la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Isabela Villanueva, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, y también nos acompaña el señor director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, don Walter Espinosa Espinosa, y el señor director del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, don Guillermo Araya Camacho. Damos inicio con un anuncio que quiere hacer el presidente en el marco de este esfuerzo que ha hecho los supremos poderes por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y para todos. Presidentes, por su presencia en la Casa Presidencial esta tarde. Es uno de los encuentros que periódicamente hemos resuelto sostener. Estamos completando la primera ronda de visitas mutuas en esta ocasión y me siento muy contento y muy honrado de tenerles entre nosotros. Como parte de ese diálogo, uno de los resultados tangibles de estos diálogos ha sido una coordinación mayor entre las diferentes instituciones de los supremos poderes que dicen relación con la lucha, combate contra la criminalidad organizada, contra el crimen común, un esfuerzo por devolverle tranquilidad a la ciudadanía nacional en temas que afectan directamente la calidad de vida y la tranquilidad de nuestro barrio, de nuestras familias, un esfuerzo por devolverle tranquilidad a la ciudadanía nacional, de la coordinación operativa de los diferentes cuerpos especializados del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Control Antidrogas, del OIJ, se ha venido estableciendo un diálogo interinstitucional de muy buena calidad entre los diferentes jerarcas. Y esta tarde, de manera simbólica, quiero entregarle a la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia la llave de uno de los 15 vehículos que el Instituto Costarricense contra las Drogas le dona a la OIJ como parte de la estrategia contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Son 15 vehículos. Esta estrategia fue pactada en noviembre del 2015, ustedes se acordarán. Es una expresión de la voluntad de trabajar cada vez de forma más unida, más coordinada. Y yo quiero agradecerle mucho a los señores directores el esfuerzo que han realizado en ese marco. Esta es una forma muy tangible de expresarle a la comunidad nacional nuestro compromiso con este objetivo superior y por lo tanto espero que así como hoy hacemos entrega simbólica de este primer vehículo de los 15 que recibirá el OIJ, tengamos muchas oportunidades más, probablemente la mayoría de ellas silenciosas, porque tienen que ser así, el trabajo de los cuerpos de policía, garantizar la seguridad y el bienestar de las familias costarricenses. Así es que, señora presidenta, aquí le entrego esa primera unidad. Muchas gracias. ¿Me permite? Por favor. También? Sí, señora. Bueno, Claro que sí. en primer lugar, agradecerle y decirles a ustedes y a nuestra población que tengan la seguridad de que en los poderes de este país hay personas que queremos trabajar juntas por la seguridad de la nación. Y me satisface mucho que las policías hoy y nuestra OIJ
encabezándola, esté trabajando por la seguridad del país, se una con las otras policías, se una también con el Ministerio de Seguridad y podamos mejorar una herramienta que es básica, que son los vehículos, cuya sustitución la tenemos a 6 años. Es decir, que los vehículos del OIJ, que son 500 vehículos, tiene 100 en mal estado y estos nuevos nos van a servir para equipar mejor a nuestra policía. Yo le voy a pedir a don Walter Espinosa que venga y también reciba. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también. Muchas gracias, señor Encantado. presidente. Muchas gracias por la ayuda. Gracias, Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Nada más adicionar que esta es una donación por un total de $654,750. Cada unidad tiene un costo superior a los $43,000. Así es que nos sentimos muy satisfechos de esta posibilidad. En segundo lugar, quiero referirme muy brevemente a nuestras conversaciones en la hora de almuerzo. Tuvimos ocasión de comentar brevemente una actualización de la situación de los migrantes, que me pareció importante imponer de ella a la señora presidenta y los señores presidentes. Asimismo, hablamos sobre los temas relativos al financiamiento de algunas iniciativas que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa de la mayor trascendencia histórica, especialmente la Ley Procesal Laboral y la Ley de Reforma del Código Civil. Estas reformas, como ustedes saben, imponen, especialmente la de Procesal Laboral, en un plazo muy breve al Poder Judicial una serie de obligaciones de orden financiero para el financiamiento de los tribunales y de la defensa pública, y en ese proceso está el compromiso, por supuesto, del Poder Ejecutivo de acompañar y de atender los requerimientos del Poder Judicial. Estuvimos hablando sobre eso en el Consejo de Gobierno. Buscaremos los recursos para que esto sea posible y que podamos avanzar en la implementación de 2 reformas que, gracias al trabajo de los señores diputados y de las señoras diputadas, el país logra concretar y que son de la mayor importancia para nuestros trabajadoras, trabajadores y para la población en su conjunto. Y también hicimos un repaso general sobre diferentes proyectos de ley de diferente naturaleza que estamos interesadas e interesados en promover. Entre otras cosas, ustedes saben que ya en el próximo presupuesto ordinario hay que incluir recursos para las próximas elecciones. Eso es un tema al que aludimos también durante este repaso, y en términos generales mostrarme muy satisfecho por este nuevo encuentro, muy agradecido por la presencia de los colegas y, por supuesto, reiterar la mayor voluntad de continuar como lo hemos venido haciendo en un espíritu de gran fraternidad y gran coordinación, apoyándonos en las distintas gestiones que realizamos. Voy a darle la palabra a la señora presidenta y a los señores presidentes para que puedan también hacer un balance de la reunión. Antonio. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta, señor presidente. Muy complacido con la reunión que hemos tenido hoy con los presidentes de los supremos poderes. Hemos discutido temas que sin lugar a dudas son fundamentales para el país. Específicamente en el plano legislativo hemos hablado sobre la conveniencia de que avancemos rápidamente con la legislación en materia de seguridad ciudadana que se encuentra pendiente, la que tiene que ver con los temas de terrorismo, para lograr fortalecer la institucionalidad costarricense frente a este flagelo y evitar que Costa Rica se pueda convertir en un lugar atractivo para el crimen organizado. Y desde esa óptica pues hemos hablado sobre la necesidad de aprobar varios proyectos en materia de terrorismo que ya están en la agenda legislativa, de avanzar también con la ley de creación de la jurisdicción contra el crimen organizado para poder darle los instrumentos necesarios que necesitan los cuerpos policiales. Y desde esa óptica pues hemos tenido una importante reunión de coordinación y de trabajo que sin lugar a dudas fortalecerá las relaciones entre los poderes en aras de lograr cada día tener una mejor Costa Rica. Muchas gracias. Adela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, muchas gracias. Siempre para el Poder Judicial tenemos muy clara la disposición de trabajar con los otros poderes del Estado en el fortalecimiento de nuestro país y de nuestras instituciones. Sin duda es un espacio para comentar las iniciativas que tenemos. En este momento hemos coincidido en el impulso que se le debe dar a la ley contra el crimen organizado, que ya se encuentra bastante avanzada en la Asamblea Legislativa, y hemos hablado de la posibilidad de que se le dé el impulso. Los otros dos temas ya los señaló el señor presidente de la República, es los presupuestos para la implementación de las reformas que ya están aprobadas, la laboral y la procesal civil. También comentamos con el señor presidente de la Asamblea Legislativa el estado de dos reformas pendientes que vienen a completar el gran diseño de la arquitectura nacional en materia jurídica, que son la materia de familia y la materia agraria. Son las dos reformas para revisar nuestra arquitectura jurídica en este siglo. Y hablamos del estado en que se encuentran y del impulso que se les puede dar, de la capacidad económica y operativa del Poder Judicial y del país para hacerle frente a estas reformas. Un tema que estuvo pendiente y que es el tema de pensiones, que es un tema en el cual la institución tiene un proyecto de reforma y que cree y está convencida que es necesario revisar todo el sistema con la base del proyecto que la institución ha propuesto. Un tema específico ha sido la construcción de un edificio al frente del Poder de la Corte Suprema de Justicia, entre el patronato, el antiguo patronato, el costado norte del edificio de la Corte, que es un terreno que tenemos que se piensa dedicar a las reformas procesales civiles y laborales, sustituyendo los alquileres en el lugar más caro, que es San José, y que estamos presentándole un proyecto al ministro de Hacienda y a la Asamblea Legislativa para destinar recursos propios que tenemos en un convenio que no le costarían al Estado, digamos, específicamente un desembolso para aprovecharlos y construir en estas reformas. Esos han sido los temas de interés que la institución ha socializado, conversado y encaminado con los otros poderes del Estado para ver su viabilidad, para impulsarlos, y siempre con la gran disposición de que el diálogo en este país es absolutamente necesario y que nuestra disposición será esa, que todos y todas comprendamos la situación en que estamos y que nos pongamos a ver qué es posible en estos momentos avanzar de manera más rápida. Yo le agradezco al señor presidente y a los señores también presidentes de los otros poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones el espacio y la atención que siempre brindan a la posición, a las iniciativas que tenemos. Muchas gracias a todos ustedes también. Señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Muy buenas tardes. Yo no tengo mucho más que agregar después del excelente resumen que han hecho mis colegas presidentes, y por ende solo me queda agradecer muy especialmente al señor presidente de la República, el anfitrión del día de hoy, y sobre todo el compromiso y la convicción que tiene el señor presidente sobre la importancia de estos encuentros. Quiero mencionar, recibido con especial cariño a don Antonio Álvarez de Santi, que es la primera vez que se incorpora a esta dinámica de diálogo, como también a los funcionarios de enlace de las diferentes presidencias. Muchas gracias, porque su trabajo va a ser a partir de ahora cada vez más importante. Muy amables. Muchas gracias, colega. Recordarles que los 15 automóviles que estarán siendo trasladados a la OIJ
para el combate contra el crimen organizado y narcotráfico. Hay un carro aquí en exhibición por si gustan hacer fotografías para que lo puedan ver. Vamos a iniciar un periodo breve de preguntas. Como les comenté, tenemos una agenda un poco limitada. Vamos a iniciar aquí con Canal 7. Los colegas que desean hacer preguntas, por favor, aquí por donde estoy yo para que usen el micrófono. Gracias, buenas tardes, presidentes. Buenas tardes, Presidente Solís, la reunión sirvió para aclarar un tema con don Antonio Álvarez sobre la carta que usted envía ayer, porque parece que hay un choque de interpretaciones sobre el acuerdo de reforma fiscal sobre IVA y renta. Usted habla de que posteriormente se le va a aplicar un procedimiento especial a estos dos proyectos. Don Antonio me decía temprano, y también otros diputados como Mario Redondo, que esto no es así porque el acuerdo no contempla en absoluto un tema de procedimiento especial vía rápida para estos proyectos. ¿Es una interpretación suya o es un malentendido de ese acuerdo del 1 de mayo? Bueno, sobre ese particular entiendo que ya el señor ministro de la Presidencia hizo alguna referencia durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Nosotros no hablamos de eso ahora en el almuerzo. Entiendo que hay ahí unos matices que hay que aclarar y esperaré que eso se pueda lograr próximamente, pero no hablamos de eso aquí durante el conversatorio. ¿Para usted hay vía rápida en esos proyectos? ¿Interpreta así lo Yo acojo por el momento lo señalado por el señor ministro de la Presidencia, que es quien ha estado llevando adelante el diálogo con la Asamblea Legislativa. Él es quien ha estado más permanentemente en discusión con las señoras y señores diputados, y será a partir de lo que él haya establecido y los mecanismos que tenemos en estos momentos de discusión que se puedan aclarar los alcances de ese tema en particular. En esto yo creo que todos entendemos que hay temas por precisar y aclarar mejor. En el envío de cartas y en los textos no siempre hay absoluta claridad, hay una dinámica política en la cual se establecen los acuerdos, y me parece que pues, lo tendremos que aclarar próximamente como parte de los esfuerzos de diálogo que tenemos en curso. ¿Se puede precisar ese punto? Bueno, me parece que es importante ver la nota en su contexto. Primero, es una nota que recibimos con alegría, con una gran satisfacción, porque definitivamente ya abre las puertas a que podamos implementar un acuerdo, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, por medio del señor presidente, nos hace ver la aceptación de que podamos ir o bien con una vía rápida, vía artículo 208 bis para el proyecto 19.923, o bien con algún otro procedimiento legislativo expedito que permita avanzar en la regla fiscal, ya incorporando la propuesta del Poder Ejecutivo, más las reformas de empleo público, incluyendo un tema en el que hemos estado de acuerdo los dos poderes, y por supuesto que es básico para las fracciones que constituyen la alianza, que es con un nivel de apertura al diálogo, de participación de los sectores sociales, reiterando que cualquier modificación en materia de empleo público no es retroactiva, no va a rebajar salarios, no va a cambiarle las condiciones actuales a las personas, de tal manera que desde ese punto de vista yo aplaudo la carta, y me parece que ahora está en materia del Poder Legislativo que definamos cuál es la ruta a seguir. Estaríamos de acuerdo en el marco general, ahora es la parte de procedimiento. Sobre el punto específico que usted señala, la posición que ha mantenido la alianza es una posición bastante clara y que la hemos demostrado con los hechos de que queremos avanzar en los proyectos de gasto y de pensiones y de fraude fiscal, y que después de que esos proyectos estén aprobados en primer debate iremos a la discusión de los temas de impuesto de ventas y de renta. No obstante, sí nosotros no hemos llegado a un acuerdo específico entre las 7 fracciones de cuál sería el procedimiento para aplicar esos proyectos. Lo que sí es claro es que entraríamos de lleno a tramitar esos proyectos una vez aprobados en primer debate los otros, y en este momento tendríamos que sentarnos a definir entre las 7 fracciones y por supuesto invitar a las otras 2 que nos acompañen también cuál sería el procedimiento para que se pueda avanzar con la parte de ingresos referente de la reforma fiscal. Continuamos con las consultas. Por favor, colega, los que tengan consultas para acá para poder escuchar la pregunta. Por aquí, Carlos. Vamos a iniciar con Luis, después con Carlos. Luis de AmeliaRueda.com. Buenas tardes a los presidentes y presidenta. Sobre la misma línea, tal vez, don Antonio, para dejarlo claro, no se descarta el tema de algún tratamiento especial a los proyectos
de IVA y renta, tal como lo plantea el señor presidente en su carta. Y también quisiera ver si ambos me podrían comentar sobre ese proceso de diálogo que tanto se habla para involucrar a los sectores que se podrían ver afectados hasta cierta forma, trabajadores, empresas, que en ambos intercambios de misivas se ha mencionado, pero que no queda claro cuál va a ser el mecanismo más adecuado para poder llevar a cabo ese diálogo de manera abierta. Gracias. Don Antonio. Gracias. No podríamos dar por sentado ninguna definición. Yo debo ser tremendamente respetuoso de los partidos y fracciones que constituyen la alianza. Son 7 fuerzas políticas por las cuales no podría yo atribuirme decisiones de ellos. Lo que es real es que el día de hoy no hemos llegado a un acuerdo porque no lo hemos planteado ni lo hemos discutido de cuál debería ser la parte de procedimientos. Por eso estaríamos abiertos a cualquier posibilidad, porque todavía no hemos tomado una definición al respecto. Lo que sí es claro es que, superados esos proyectos de reforma, de reestructuración del gasto, pensiones y fraude, estaríamos ingresando a ver los temas de ingresos, entiéndase IVA e impuestos sobre la renta. Y el tema de apertura lo vemos desde el punto de vista de que la Asamblea Legislativa y todas las fracciones y los diputados que estamos en este proceso tenemos el mayor interés de escuchar a los grupos de interés, a que los sectores laborales nos den su punto de vista. En días pasados yo me reuní con un grupo de médicos y me decían, es que esto es retroactivo. Mi respuesta fue que sus abogados redacten la moción y yo la firmo para que estén tranquilos de que esto no es retroactivo. Y precisamente ese es el tipo de diálogos que queremos tener, tranquilizar a los sectores, porque repito, esto no es para bajarle el salario a las personas, esto no significa que se va a despedir gente, que si yo gano hoy 100, mañana me van a pagar 80, aquí estamos estableciendo reglas hacia futuro y ese diálogo dentro del marco legislativo tendrá que ser recibiendo y escuchando a todas las partes para que puedan de alguna manera tranquilizar sus preocupaciones en cuanto a cuáles son los cambios que se quieren hacer. Ningún interés hay en la Asamblea Legislativa de promover un conflicto social, ni mucho menos, pero sí hay un interés en establecer una reestructuración en el gasto, dada la situación que tienen las finanzas públicas en el país. Señor presidente. Sí, muchas gracias. Yo igualmente quiero señalar que el espíritu que anima tanto al Poder Ejecutivo en sus diferentes comunicaciones al Poder Legislativo, como la que entendemos existe en el Poder Legislativo, es de acometer el tema de la reforma con una perspectiva integral. La alianza opositora que encabezó el 1 de mayo la candidatura de don Antonio ha expresado que desean iniciar el debate por la parte del gasto. Nosotros estuvimos de acuerdo en que esa era una potestad que tenía el bloque legislativo, pero han dicho también que van a entrar a la discusión de ingresos, lo cual a nosotros nos satisface mucho. No hay en ello es decir, ha habido una absoluta seriedad de las partes de entender que ambas consideraciones deben de caminar, porque si no nos quedaríamos a medio camino, la reforma no sería exitosa. Entonces yo quiero reconocer que sobre eso hay total claridad. Y también debo reconocer que hay mucha claridad, puede ser que habrá matices, diferencias respecto de los procedimientos de diálogo. Eso es un asunto que se puede, hay muchas formas en que ese diálogo puede realizarse. Lo importante es el espíritu con que entendemos el diálogo debe realizarse. Es un espíritu amplio, no queremos que haya límites indebidos para que la gente pueda exponer cuáles son sus preocupaciones, que haya espacio para aclarar cómo será necesario hacerlo, los alcances de cada uno de los proyectos. No puede ser una discusión sine die, tampoco estamos hablando aquí de un proceso que se postergue indefinidamente. Hay cronogramas que son necesarios tomar en cuenta y habrá que definir para que la reforma fiscal no tenga un efecto demasiado tardío sobre las finanzas públicas y podamos aprovecharla, no este gobierno, sino el país en su conjunto, para que los beneficios de la reforma fiscal no se posterguen indefinidamente, pero creo que existe claridad y seriedad en los interlocutores, la Asamblea y la Presidencia, de que en esta materia, tanto en la de diálogo social como en lo que tiene que ver
con el debate sobre ingresos. Estamos de acuerdo en que se realicen ambas cosas en los términos más amplios posibles y un espíritu de colaboración y constructivo, de forma tal que abone a la reforma ese proceso de diálogo. Continuamos con las consultas, nos van restando 2 consultas porque ya tenemos que finalizar. Gracias. Son 2 consultas, una para el presidente y otra para don Antonio. Don Antonio, yo quisiera saber si usted puede ser más claro, porque ahora en la conferencia de prensa, don Sergio Alfaro lo que dijo fue que el gobierno lo que interpretaba era que la vía rápida o el mecanismo especial para Viva y Renta estaba ofrecida. Él lo dijo así. Entonces yo quiero que usted aclare si realmente el mecanismo rápido o mecanismo especial para el tema de impuestos está ofrecido o no por la alianza opositora en ese momento, como lo dijo don Sergio, ¿verdad? Porque ahí no hay claridad en eso. Y la pregunta para el presidente es, presidente, el tema de su viaje, la oposición critica que en medio de esta discusión fiscal, en medio de una amenaza de huelga, usted se vaya del país 12 días. ¿Qué opinión le merece esto? Y también quisiera saber si nos puede adelantar qué regalo le va a dar al Papa. Todos los presidentes llevan algo que representa la idiosincrasia o una tradición nacional. ¿Usted qué le va a llevar? Sí, con mucho gusto. Mire, sobre el tema del viaje, el país está en buenas manos. La señora vicepresidenta, que ejercerá el mando interinamente durante mi ausencia, y el señor vicepresidente, que lo hará en otro tramo de él, quedan con una situación absolutamente bajo control. Por supuesto, puede haber imprevistos como en cualquier circunstancia, pero se le está dando adecuado seguimiento a todos los asuntos que están hoy en trámite. Todos los diálogos están caminando. Huelgas, siempre la gente habla de huelgas, que van a ser una u otra, eso no cambia, conmigo presente o no. Los equipos de gobierno funcionan normalmente, están atendiendo los diferentes espacios en donde ese diálogo ha sido necesario, como hoy mismo aquí en Casa Presidencial. No fui yo quien los atendió el equipo del Ministerio de la Presidencia. Las señoras y señores ministros están permanentemente disponibles. Así es que no veo en estos momentos razón alguna para que se postergue un viaje que además tiene ya bastante tiempo de estar organizándose y que incluye un encuentro con el Santo Padre en Roma, además de citas, como ustedes saben, de negocios con potenciales inversionistas en Londres. Respecto de los obsequios que en nombre del pueblo de Costa Rica llevaré a su santidad, por el momento no voy a precisarlos. Estamos en el punto de ya recibirlos de quienes los están preparando, y será en el momento en que los tengamos aquí listos para entregárselos al sumo o para llevarlos al sumo pontífice, que daremos a conocer las características de estos productos. Sí puedo adelantarle que son productos enteramente costarricenses y que reflejan muchos de los principios y valores que el pueblo de Costa Rica desea trasladar por mi medio al Santo Padre. Don Antonio. Sí, el documento de la alianza que fue distribuido el 1 de mayo no establece procedimientos específicos para el trámite de los proyectos de IVA y de renta. El documento es muy claro en decir que aprobados en primer debate entraríamos de lleno al conocimiento de esos proyectos, pero no hay un acuerdo específico sobre la forma en que se van a dar los trámites dentro del reglamento legislativo. Para finalizar, perdón. Yo no escuché lo que el ministro de la Presidencia dijo, pero lo que puedo reiterarle es el documento, si usted lo lee, no hace ningún señalamiento a procedimientos. Es evidente que del proyecto se nota que es una prioridad el trámite, pero no hace ningún señalamiento a una vía específica. Para finalizar, Gustavo Retana, Diario Extra. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay posiciones con respecto a lo del plan fiscal y que ya ha manifestado, por ejemplo, el Frente Amplio y sindicatos con respecto, por ejemplo, al proyecto 19.923. ¿Qué tanta posibilidad les ve, señor presidente o el señor De Santi, a que este proyecto se caiga? O sea, que no surja ese apoyo que me imagino ustedes están planificando tener. Y una segunda consultita, ya que está doña Zarela por acá. Hace unos días se presentó el presupuesto del Ministerio de Justicia y al parecer había una solicitud presidencial de que se ajustara a los presupuestos, etcétera, que ustedes tenían planificados y que se sobrepasó en 8.000 millones, tengo entendido.
tal vez para hablar un poquito de ese aspecto, y el primero, el proyecto 19.923, ¿verdad? Sí, bueno, con relación a ese proyecto y en términos más generales a la reforma fiscal y el fortalecimiento de la hacienda pública, yo me mantengo muy optimista. Me parece que las condiciones que tenemos hoy para una aprobación de ese proyecto, de fortalecimiento fiscal son adecuadas. Creo que hay una voluntad manifiesta en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo de avanzar en esa lógica. Creo que es una oportunidad además que el país debe aprovechar. Confío enteramente en el liderazgo de don Antonio, que ha sido sumamente constructivo en buscarle los ángulos a las diferentes opiniones que hay respecto de ese proyecto y hacerlas avanzar. Me parece que tenemos una oportunidad muy positiva. Igual veo ese ánimo en la fracción del Frente Amplio, con la cual también tenemos diálogos aquí. Estamos conversando con todos los grupos que lo deseen y con las fracciones legislativas, sin lugar a dudas. Me parece que hay, por supuesto, diferencias, no hay acuerdo en todos los puntos, pero bueno, de eso se trata el proceso en el que ahora entramos, de hacer debates y encontrar y ajustar. Es la dinámica propia del debate legislativo, y desde ese punto de vista sigo mostrándome absolutamente confiado de que va a prevalecer en última instancia la enorme madurez que sabemos tiene el pueblo costarricense y sus representantes para garantizarle al país un horizonte de seguridad fiscal que le permita seguir creciendo con bienestar para las mayorías. Don Antonio. Sí, yo me mantengo optimista. Me parece que hay un alto nivel de desinformación. Por ejemplo, he oído algunas organizaciones del Magisterio Nacional haciendo un llamado a huelga si el proyecto se pone en trámite, y es claro el acuerdo que se ha firmado en el sentido de que el magisterio esté excluido. Entonces sería ir a una huelga por una ley que no tiene que ver con ellos. Me parece que en la medida en que esas cosas se divulguen, se expliquen, los sectores sociales irán convirtiéndose, si no en aliados, en entidades que van a ver con sentido democrático y patriótico la marcha y el avance de los proyectos. Doña Sarela, por favor. En relación con el presupuesto del Poder Judicial para el año 2017, le señalo lo siguiente: la institución tiene un proceso de creación de presupuesto. Cada centro de responsabilidad en todo el país hace su ejercicio, y ese ejercicio es analizado por planificación, y planificación lo presenta al Consejo Superior del Poder Judicial. En definitiva, el proyecto lo conocerá la Corte. En este momento hemos llegado hasta la etapa de que el Consejo Superior haya revisado. No hay un presupuesto definitivo, sí un análisis, pero sus datos tienen que ver, o usted pregunta por la directriz del Ministerio de Hacienda. Quiero decirle que se han seguido rigurosamente las directrices. El presupuesto no va con ninguna plaza nueva, excepto las reformas que van por aparte. No hay crecimientos excesivos, y la suma que usted señala está relacionada con una previsión de presupuesto que la misma Hacienda ordena, que es de 1.94, para tener en cuenta el crecimiento del posible aumento general de salarios. Y una institución donde casi el 90% de su presupuesto son salarios, no pasa de este año al otro de manera igual si le dicen que 1.94 va a crecer en salarios, que es una orden de la misma Hacienda. Entonces, la suma a la que usted se refiere tiene que ver en gran parte con la misma directriz de Hacienda, que nos dice: prevenga que el aumento general de salarios de todo el año 2017 será 1.94 e incorpórelo en el presupuesto. Es imposible llevar con eso un presupuesto igual en crecimiento al del año pasado. Siempre habrá un crecimiento, pero quiero decirle que el presupuesto del año anterior
y este presupuesto siguen siendo los menores en crecimiento de los últimos 10 años del Poder Judicial, porque, y en eso me he comprometido, en lograr eficiencia y buen uso de los recursos con lo que tenemos. Y en eso estamos. Esa es la explicación que yo le puedo dar, que está, como le digo, en proceso. Muy posiblemente habrá incremento por ese motivo y en definitiva lo conocerá la Corte en la primera semana de junio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a los presidentes de los Muchas gracias para poderes. todas y todos. Gracias. Que pasen muy buenas tardes.